Como les decía, mis queridos estudiantes, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado trabajando, vamos en el último contenido de nuestro semestre, y este contenido es pruebas de hipótesis estadística. Durante nuestra clase anterior estuvimos trabajando la prueba de hipótesis para la media, en la que vimos la prueba de hipótesis para la media mu, ¿sí? Con varianza conocida y con varianza desconocida. Vimos la prueba de hipótesis para dos muestras con medias mu sub x y mu sub y, con varianzas conocidas y con varianzas desconocidas, pero iguales. Debe tener siempre en consideración que para cada una de estas pruebas de hipótesis existen ciertas condiciones que se deben cumplir. Entonces, si no hacemos o si no cumplimos esas condiciones, entonces no podemos usar esa prueba de hipótesis. Eso es la base principal de lo que nosotros estamos trabajando. Y para el día de hoy nos queda solo este tercer tópico, que son las pruebas de hipótesis para la varianza, y con ello, créalo o no, mis queridos estudiantes, terminamos todos los contenidos de nuestro semestre. Así que ya estaremos listos para proceder a nuestro cierre. Vamos entonces con las pruebas que tenemos para la varianza. Existen pruebas de hipótesis para la varianza, ¿sí? Nosotros ya hemos trabajado antes con una distribución chi cuadrado, la hemos nombrado, hemos ahí hecho un pequeño trabajo con él y ahora la vamos a usar un poquito más. Entonces, para una muestra, ¿sí? Para una muestra que distribuya de manera normal, que tenga media mu y desviación, perdón, y varianza sigma al cuadrado, desviación estándar sigma, si usted lo quiere, ambos valores son desconocidos para nosotros, nosotros podemos plantear la hipótesis de que la varianza es equivalente a un cierto número, ¿sí? Al que llamaremos sigma sub 0 al cuadrado, y las hipótesis correspondientes alternativas, usted ya conoce esto. Aquí está cómo calculamos nuestro estadístico de prueba, y aquí están entonces las condiciones de rechazo que tenemos. El estadístico de prueba se conoce como un chi cuadrado, se calcula a contar de s cuadrado, que usted recordará que corresponde a la varianza, pero a la varianza de la muestra, sigma al cuadrado, que es el valor que nosotros tenemos, y n-1, que, por si es que no lo recuerda, corresponde a los grados de libertad, a lo que nosotros llamamos grados de libertad, y que en este caso es la cantidad de individuos en la muestra menos 1. Entonces, vamos a tomar nota de los datos, perdón, de la forma que tiene el estadístico de prueba para nosotros. El estadístico de prueba chi cuadrado tiene, déjeme usar aquí un poquito mi cuaderno virtual, el estadístico tiene la forma chi cuadrado igual n-1 multiplicado por s al cuadrado, recordando que esa es conocida como cuasi varianza, y sigma sub 0, y se contrasta con el estadístico de prueba chi cuadrado, que está por allí. Entonces, vamos ahora sí a hacer un ejemplo, porque es la única manera en que podamos practicar estos intervalos de confianza. Déjeme compartir con usted mi pantalla para que podamos hacer ese trabajo. Ahí está. Recibamos a don Julián, que viene llegando recién. Tuvo algunos problemas para conectarse, así que recibámoslo sin problema. Ahí está. Entonces, esta es nuestra primera prueba de hipótesis. En una compañía de buses, lo que se desea es dar una imagen de confiabilidad, haciendo que los conductores sean puntuales en sus horarios, ¿sí? Entonces, la empresa desea, obviamente, que exista poca variabilidad. En términos de la varianza, ¿cierto? La empresa desea que la varianza sea 4 minutos o menos. Nos piden que realicemos esta prueba de hipótesis con un nivel de confianza alfa 0.05, en este caso está dado en su forma decimal, recuerda que puede estar dado en forma decimal o en forma de porcentaje, ambos casos usted sabe traspasar uno respecto del otro, y nos han dado la cantidad de individuos en la muestra, que son 24, ¿cierto? Y la varianza muestral S cuadrado. Así que procedamos a tomar nuestros datos. Tenemos lo primero, que n corresponde a 24. Tenemos el valor de S cuadrado, que corresponde a 4,9. ¿Sí? Además tenemos el nivel alfa, que corresponde a 0.05, lo que es equivalente a un 5%, cualquiera de los dos para nosotros. Con ello entonces debemos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por lo general, y esto es el trabajo estadístico de cómo uno lo realiza en la práctica, por lo general uno comienza con la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es la que viene dada por el problema. Y la hipótesis alternativa, mientras recibimos a don Cristian, que también viene llegando ahora, la hipótesis alternativa dice que lo que nosotros queremos saber es que
déjeme leerlo aquí, me lo toca un poquito la cámara, dice que la varianza sea de 4 minutos o menos. Por tanto, nuestra hipótesis alternativa es que sea menor a 4 minutos. Ahí está nuestra hipótesis alternativa. Contrastada entonces con la hipótesis nula, es así, y es que corresponde exactamente a 4 minutos. Nosotros podemos afirmar entonces, o tenemos estadística suficiente para poder afirmar que la varianza es menor a 4 minutos. Ese es nuestro cuestionamiento, mis queridos y queridas estudiantes. ¿Hay alguna consulta hasta esa parte? Antes de que nos pongamos a hacer el trabajo numérico. No, aparentemente no. Entonces comencemos el trabajo. Gracias, don Vicente. H0 no es compuesta. No, H0 no es compuesta, mi estimado estudiante. H0 es una simple, basta con que sea simple para nosotros, porque lo que nos interesa siempre es el H1. Ahí es donde tiene que estar la afirmación que viene dada para el problema. ¿Respondido, don Christopher? Perfecto. Entonces, vamos a hacer, como siempre, nuestro cálculo del estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba corresponde entonces a n-1, es decir, 24 menos 1, 23, multiplicado por el valor de s al cuadrado, que es 4,9, y dividido en el valor de sigma sub 0, que para nosotros es 4. Hacemos ese cálculo que corresponde a 23 por 4,9 dividido en 4, y usted ahí hace uso de su calculadora, y entonces hacemos 23 por 4,9 y dividimos en 4 y tenemos el valor de 28,175. Y listo, entonces tenemos nuestro valor chi estadístico de prueba que dijimos que es un chi cuadrado, n-1 en este caso, que es 28,175. Ahora la pregunta es ¿con quién lo comparamos? Para ello entonces vamos a nuestra presentación y en nuestra presentación usted puede observar que la hipótesis alternativa que nosotros tenemos es la tercera hipótesis alternativa y por tanto necesitamos hacer ese cálculo. Considere lo siguiente, dada la forma en que nosotros estamos trabajando, entonces la región de rechazo se encuentra en el lado izquierdo. Gráficamente, la región de rechazo puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda o puede estar en ambos lados, ¿sí? Y la forma de la distribución de chi cuadrado, si bien no es simétrica, por eso es que se calculan tanto el de la izquierda como el de la derecha, sí nos va a permitir por lo menos observar, veamos aquí, quiero mostrarles de inmediato con 23, ahí está la forma de la chi cuadrado, vamos a verla para que usted pueda entender de lo que estamos conversando. Esta es nuestra aplicación, Probability Distribution, y lo que me interesa mostrarle por aquí, sí, efectivamente, doña Paulina, es lo que usted está diciendo, que sea menor o igual a 4, pero recuerde que estamos trabajando con funciones continuas, y lo conversamos en algún minuto hace bastante tiempo, y dijimos que incluir la igualdad o no incluir la igualdad, dado que estamos trabajando con áreas bajo la curva, y por tanto con integrales, el incluir o no incluir un valor en particular, como el igual, no es necesario, puesto que estamos trabajando con el menor. Recuerde que el área bajo la curva de un valor en particular es nulo, puesto que no tiene ancho la base. ¿Se acuerda que por ahí lo estuvimos conversando, señorita Paulina? ¿Respondí a su pregunta, señorita Paulina? Esperemos que sí. Bien, entonces, como íbamos diciendo, si usted observa esta distribución, que es una distribución de chi cuadrado con 23 grados de libertad, que son los que nosotros estamos trabajando efectivamente, puede observar que en esta distribución lo que tenemos es que no es simétrica. Sí, pero no hay que buscar la opción de desigualdad. Si usted trabaja con la opción de, a esto voy con las pruebas, en general en las pruebas de hipótesis, si usted trabaja con la opción de desigualdad, es decir, que usted está contrastando, nótese, esta es una discusión importante. Nótese que lo que nosotros estamos contrastando es lo que nos interesa. Siempre el punto de interés a la hora del análisis estadístico es la hipótesis alternativa. Entonces, lo que nosotros estamos contrastando es la idea de que sea menor o igual a 4, si es que lo queremos. ¿Por qué?
Porque si llega a ser igual a 4, entonces estamos estableciendo exactamente lo mismo que nos estaban preguntando, que era que fuera menor o igual a 4. Nuestro problema sería si fuera mayor. Por tanto, ¿tenemos evidencia suficiente para poder afirmar que es 4? Si nos dicen que sí tenemos evidencia suficiente, estamos dando respuesta a lo que nos preguntaron. Si nos dicen que no tenemos evidencia suficiente, dada la prueba de hipótesis que nosotros planteamos, automáticamente aceptamos la idea de que es menor a 4 y aún así estamos dando respuesta. ¿Se entiende, mi estimado estudiante? Esta parte es parte importante de la discusión, así que si no se entiende, me consulta sin ningún problema, porque este es justamente el punto de discusión de las pruebas de hipótesis. Como usted puede ver, el cálculo de las pruebas de hipótesis no es nada difícil, o sea, es tomar una calculadora, usar una aplicación, y de hecho más adelante cuando usted trabaje es usar un software y le va a dar el resultado. Pero la discusión de por qué es esta hipótesis alternativa y si debe ser igual a 4, entonces si debe ser exactamente igual a 4, usted no la va a contrastar con la prueba de hipótesis de que sea menor a 4, sino que la va a contrastar con la prueba de hipótesis alternativa de que sea distinto de 4. ¿Se entiende, don Christopher? Perfecto. Esa es la idea exactamente de las pruebas de hipótesis. Insisto, mis queridos estudiantes, deténganme todo lo que necesiten para poder hacer las consultas de por qué estamos haciendo una y la hipótesis alternativa. Porque eso es lo importante. El cálculo es un cálculo nada más, no son solo números. Bien, ahora sí voy a retomar lo que estábamos conversando. Esto que está aquí es una distribución de chi cuadrado. Esta distribución de chi cuadrado usted puede observar de inmediato que no es simétrica. Si se acuerda la distribución normal que nosotros usamos y la t-student, las dos son simétricas y son más encima simétricas respecto del cero. Y en este caso no es así. O sea, en este caso esta no es simétrica. De hecho, si usted la ve, está un poquito más cerca del eje y, en particular del cero del x, entonces está un poquito hacia ese lado. ¿Sí? Así que no es simétrica, esa es la base. Lo importante es que nosotros podemos querer tener el 5% del que nosotros estamos hablando aquí, lo podemos querer tener, perdón, vamos a mostrárselo acá, un segundo, para bloquearlo, lo podemos querer tener en esta parte. Ahí estamos teniendo el 5% en el lado izquierdo, que va a ser para cuando estemos trabajando con pruebas de hipótesis como la que tenemos ahora, menor a. Y podemos querer tener ese mismo 5%, pero en la parte de arriba, que va a ser cuando estemos trabajando para pruebas de hipótesis mayor a. Y la otra posibilidad es que ese 5% esté distribuido en dos partes. Si está distribuido en dos partes, entonces lo que vamos a tener es 0.025 en un lado y 0.025 en el otro. No se olvide que eso es lo mismo que hemos estado haciendo con todas las distribuciones y ahora funciona igual, salvo que el pequeño detalle es que en este caso nuestra aplicación, que es Probability Distribution, no hace la división en dos partes, sino que tiene que hacerla usted a mano cada uno de los lados con, en este caso, un 2,5%. Ese detalle no deja de ser importante. Entonces, mis queridos estudiantes, como decíamos, nosotros tenemos aquí nuestra distribución, nuestro estadístico de prueba, y lo que necesitamos es ser capaces de calcular el estadístico de prueba por tabla, que es un chi cuadrado, con un 5%, ¿cierto? Y con 23 grados de libertad. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese cálculo que necesitamos. Tomemos entonces los 23 grados de libertad, tomemos el 5% en el lado izquierdo, ahí está, y por tanto el valor, gracias, y por tanto el valor, ahí sí, el valor del estadístico de prueba es 13.09. 13.09. Ese entonces es nuestro estadístico dado por tabla. 13,09. Ahí está. Entonces, mis estimados estudiantes, déjenme compartir por acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos nuestro estadístico de prueba, tenemos nuestro valor estadístico, ¿sí? Tenemos nuestro valor estadístico y, por tanto, ¿sí? Y por tanto, lo que nosotros vamos a estar trabajando es, nuestra pregunta es, si es que nuestro valor es menor que el valor del estadístico de prueba. En este caso, nuestro estadístico de prueba que está aquí es 28,18 si lo queremos aproximar, y el estadístico de tabla con un 5% y 23 grados de libertad corresponde a 13.09. ¿Cómo son ellos en comparación? Pues en comparación nuestro valor
para la prueba es mayor que el estadístico de tabla. Por tanto, ¿se rechaza H0? ¿Qué es lo que dice usted? No, efectivamente no se rechaza H0. No existe evidencia suficiente para poder afirmar que es menor a 4. No existe evidencia suficiente para poder afirmar que es menor a 4. Y aquí entonces, ahora planteemos la pregunta. Ya que no tenemos evidencia suficiente, no, déjeme anotarlo, no existe evidencia suficiente para poder afirmar que nuestro valor es menor a 4, ¿sí? No existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0. Por tanto, entonces nuestro valor es mayor a 4. Revisémoslo. Porque resulta que si nuestro valor, o tenemos evidencia estadística suficiente para poder afirmar que nuestro valor es mayor a 4, entonces lo que están pidiendo no se cumple. Veámoslo. Hagamos entonces la prueba de hipótesis H sub 0 y H sub 1. ¿Por qué vamos a caer en esta prueba de hipótesis? Porque no tenemos evidencia suficiente para poder afirmar lo anterior. Y tenemos la duda de si es exactamente 4. ¿Sí? Aquí está el detalle importante. Nosotros aquí podríamos hacer, dada que quedamos con la duda, podemos hacer dos pruebas de hipótesis. La primera es decir que es exactamente igual a 4 y hacer ese cálculo. Y si hacemos el cálculo de que es exactamente igual a 4 y podemos afirmarlo, entonces estamos dentro de la afirmación. Y si no podemos afirmar que es exactamente igual a 4, entonces nos queda la tercera opción. Recuerden que también trabajamos de esta manera el día lunes. Entonces, nuestra hipótesis alternativa nuevamente es que sigma al cuadrado vale exactamente 4 y la hipótesis alternativa es que sigma al cuadrado es mayor a 4. Si tenemos evidencia estadística suficiente para poder afirmar que es mayor a 4, no hay nada más que hacer. Entonces, nuevamente nuestro estadístico es exactamente el mismo, ¿cierto? Nuestro estadístico con 23 grados de libertad corresponde a 28,18. Y entonces necesitamos el estadístico alternativo, ¿sí? Que es con un 5% y 23 grados de libertad. Vamos a ver el estadístico que viene dado por la tabla. Ahí está, y es 35,17. Ahí está, listo. Entonces, ¿tenemos evidencia estadística suficiente para poder afirmar que sigma al cuadrado es mayor a 4? ¿La tenemos? Veamos, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro estadístico, calculado para esta prueba, ¿sí? ¿Es mayor que el estadístico de tabla? No, no lo es. Y por tanto, no se rechaza H0 y no tenemos evidencia estadística suficiente. Estadística suficiente para rechazar H0. Por tanto, la única alternativa que nos quedaría es que, o bien, tenemos evidencia estadística suficiente para poder decir que H0 vale 4, ¿sí? O bien, lo que nosotros tenemos es que nos falta información. Veamos. Para ello, entonces, contrastemos la última hipótesis. Contrastemos la hipótesis de que sigma al cuadrado vale 4 y de que sigma al cuadrado es distinto de 4. Y ahí nuestro estadístico de prueba con 23 grados de libertad sigue siendo 28,18. Pero tenemos dos valores, ¿cierto? Para nuestra región de aceptación o nuestra región de rechazo. Y en ese caso los tenemos que calcular. Vamos a hacer un gráfico. Ahí está, más o menos. Tenemos que calcular el valor aquí y el valor aquí, de forma que en esta parte existe un 95% y por tanto en esta región existe un 2,5% y en esta región existe un 2,5%. Esos son los valores que debemos calcular. Vamos a buscarlos entonces. Si vamos aquí, tenemos un 2,5%, ese valor es 38,07. 38. Me he quedado con la duda, 0,7. Y por otro lado, si lo hacemos en el lado izquierdo, entonces el valor es 11,69.
Ahí están. ¿En qué región se encuentra? ¿En la zona de rechazo? Recuerde que la zona de rechazo es esto que yo voy a proceder a pintar de rojo, este sector de aquí. Y la zona de no rechazo es lo que está en medio. Entonces, ¿nuestro valor está en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo? En la zona de no rechazo. Y por tanto, no existe evidencia suficiente, estadística suficiente para poder afirmar que sigma al cuadrado es distinto de 4. No existe evidencia suficiente para poder afirmar que sigma al cuadrado es distinto de 4. Y por tanto, nosotros lo que tenemos es que por ahora debemos afirmar que según el problema, nuestro valor sigma al cuadrado es efectivamente 4. No nos queda otra opción más que admitirlo. ¿Por qué? Porque buscamos que fuera mayor que eso, no es posible. Menor que eso, no es posible. Distinto de eso, y no es posible. Por tanto, nos queda la conclusión de que ese valor será efectivamente el valor de sigma. Entonces, ¿es la varianza de 4 minutos o menos? Si lo es, porque nosotros, nuestra evidencia estadística nos ha dicho que es 4. Bien, mis queridos estudiantes, dudas con lo que hemos hecho hasta aquí. Recibo sus consultas. Como les decía, esto es la parte más importante, la discusión del resultado. De hecho, mis queridos estudiantes, para su prueba, que ya la tengo más o menos pensada, no hecha, pero sí pensada, lo que tengo considerado es que usted no calcule algunas pruebas de hipótesis, sino que simplemente le entregue los resultados de la prueba de hipótesis y usted me diga qué es la conclusión que quiere obtener. No necesitamos que pierda mucho tiempo haciendo los cálculos, sino que discuta cuál es válido, por qué. ¿Cómo se leería el resultado si se hubiera rechazado? Supongamos que la primera que hicimos, esta, en vez de aceptarla, entonces se hubiese rechazado. Acá nosotros hemos dicho, lo que sale el problema es que no existe evidencia suficiente para rechazar H0, ¿cierto? Si usted rechazara H0, entonces dice, se rechaza H0 en favor de H1, que para nuestro problema, y para este ejemplo que estoy mostrando, ¿sí? Destaquémoslo, para esas hipótesis, si nosotros rechazáramos H0 y aceptáramos H1, diríamos, se rechaza H0 en favor de H1, se rechaza H0 en favor de H1, ¿sí? Se rechaza H0 en favor de H1, lo cual significa que la varianza es menor a 4. Ahí está. Esa sería la afirmación. Ya. Paulina, si no se rechaza H0 en la condición que me preguntan, hay que probar todos los casos dependiendo de la condición que le pregunten. ¿Por qué? Porque si la condición que le preguntan es que sea 4 o distinto de 4, entonces no hay nada más que hacer. Pero en el caso que le pregunten por los otros, sí. Perfecto, señorita Paulina. Ya, muy bien. Entonces, hecho eso, mis queridos estudiantes, vamos a la última de nuestras pruebas de hipótesis. Esta última de las pruebas de hipótesis es la que más asusta porque trabaja con una distribución que no es muy conocida, que es la distribución F, F feature, ¿sí? Así como existe la T-Student, F feature, que es el estadístico que está por ahí, pero que no se asuste porque nosotros en realidad, tal como lo hemos hecho hasta ahora, lo vamos a trabajar con solo nuestro software y nuestra aplicación, mis queridos estudiantes. ¿Me permiten un segundo, por favor? Resuelto. Bien, mis queridos estudiantes, esta es una prueba de hipótesis para dos muestras con varianzas sigma al cuadrado y sigma sub x, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a querer contrastar es la hipótesis de que las varianzas son iguales con la hipótesis alternativa de que las varianzas o bien son distintas o una es mayor y la otra es menor y así. Esas son nuestras hipótesis nula y las hipótesis alternativas y las correspondientes zonas de aceptación o zonas de rechazo. La prueba en este caso trabaja con el estadístico F y el estadístico F trabaja con dos tipos de grados de libertad que llamamos nu sub 1 y nu sub 2, que son los grados de libertad que corresponden a la cantidad de individuos en la muestra 1 menos, perdón, a la cantidad de individuos en la primera muestra menos 1 y la cantidad de individuos en la segunda muestra, menos 1 también. Entonces, no perder eso en consideración, son los dos parámetros con los que trabaja la distribución F. Nada más, son valores que nosotros vamos a poder deducir desde nuestros problemas. Se compara tal como hemos comparado siempre, tenemos la zona de aceptación y la zona de rechazo, y tenemos el cálculo de nuestro estadístico de prueba. Así que no es nada muy complicado.
Vamos ahora a hacer un ejemplo de esto que tenemos aquí, mis queridos estudiantes y queridas estudiantes. La costumbre de decir queridos estudiantes, queridos y queridas. Ahí sí. Bien. Bien, entonces, lo que tenemos en este caso es un problema de tipo económico que dice que hay 17 bonos industriales, ¿sí?, emitidos con una calificación AAA, una buena calificación, y que la varianza muestral de esos 17 es de 123.35, ¿sí?, años al cuadrado. Eso es la varianza de la muestra. Tomemos nota de ello. Entonces tenemos un grupo A. Cambiemos el color del lápiz para que se vea un poquitito más. Tenemos entonces el grupo AAA, al que llamaremos con la letra X, y el grupo CCC, al que llamaremos con la letra Y. Eso es lo primero. Entonces, en el grupo AAA, la cantidad de individuos en la muestra es 17, ¿sí? Y la varianza muestral corresponde a 123,35. Mientras que si seguimos leyendo el problema, para una muestra de 11 bonos industriales con calificación CCC, o sea, N sub I vale 11, ahí está, la varianza muestral S sub I al cuadrado corresponde a 8.02. Entonces, si denotamos las correspondientes varianzas muestrales, perdón, las correspondientes varianzas poblacionales como sigma al cuadrado sub X y sigma al cuadrado sub Y, nos piden llevar a cabo un contraste bilateral, que es un detalle importante, ¿sí?, al 0.05. Ese es nuestro valor de alfa, que usted recuerde, lo mismo que un 5%. ¿Qué es lo que nos están diciendo con el hecho de que sea bilateral? Pues bien, el caso bilateral, y eso es fácil de observar aquí en nuestra presentación, esto es un caso bilateral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a ambos lados de la gráfica, mientras que estos son contrastes de tipo unilateral porque estamos trabajando a un solo lado de la gráfica. Por tanto, nos han dicho el tipo de hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la igualdad y por tanto la hipótesis alternativa es la desigualdad. Así que vamos a plantear las correspondientes pruebas de hipótesis. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba y luego vamos a ir a buscar entonces el valor del estadístico de tabla, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y es súper, súper fácil calcular el estadístico de prueba en este caso. Bien, déjenme compartir mi pantalla para que veamos lo que vamos a estar haciendo. Entonces, mis estimadas y estimados estudiantes, nuestra hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Y nuestra hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas. Y eso es todo lo que tenemos, mis queridos y queridas estudiantes. Entonces, hecho eso, lo que a nosotros nos corresponde es calcular nuestro estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, tal como yo le decía en esta ocasión, es bastante simple. De hecho, corresponde a simplemente hacer la división entre las correspondientes varianzas muestrales. Así que procedamos con eso. Nuestro estadístico de prueba va a corresponder a la división del S sub X, 123,35, dividido en 8.02. Si hacemos ese cálculo, entonces nosotros obtenemos 123.35 dividido en 8.02, que corresponde a 15,38. Ese entonces es el valor del estadístico de prueba que nosotros estamos usando. Me permite un segundo. Contraste. 15.38, ahí está. Sí, está solo efectivamente revisando que estuviéramos bien. Entonces ahora vamos a ir a nuestro software porque necesitamos ser capaces de encontrar los valores de f que necesitamos. Recuerde que necesitamos dos, el de la izquierda y el de la derecha, ¿sí? Y estamos trabajando con un 5%, por tanto tenemos 2,5 a un lado y 2,5 hacia el otro lado. Eso es lo importante. Bien, vamos entonces.
Vamos a nuestro software, déjenme girar esto que está aquí, y lo que nos piden son los grados de libertad para cada uno de los casos. Los grados de libertad serán los 17 que vienen en la primera muestra, menos 1 será 16, y los 11 que vienen en la segunda muestra, menos 1 serán 10. Ahí está. Y entonces, primero, ahí está la gráfica, puede ver que lógicamente no es simétrica, y vamos a ver el primero va a estar a un 0.025, ahí está. El primer valor que obtenemos, mire, es bastante pequeño, es 0.335, ¿sí? Dejémoslo ahí. Entonces, vamos a hacer un gráfico de nuestra región. Ahí está. Estoy haciendo lo más burdo posible. Tenemos aquí un 2,5% y un 2,5%, y esto es 0.335. Y vamos al siguiente valor, y el siguiente valor funciona de la misma manera, pero ahora es mayor, ¿sí? Y en ese caso es 0.975. 0.975, ahí está. Y el valor es, me he equivocado, porque es 0.025, ahí sí. Y el valor es 3.49, ahí está, 3.49, 3,49. Entonces, nuestra pregunta es, ¿estamos dentro de la zona de aceptación o de no rechazo o la zona de rechazo? ¿Qué es lo que dice usted? Esta es la conclusión importantísima. ¿Se rechaza H0 o no se rechaza H0? ¿Qué es lo que dice usted? Recibo sus opiniones en nuestro chat, mis queridos estudiantes. ¿Rechazamos o no rechazamos H0? ¿Se rechaza H0? Efectivamente, don Christopher, se rechaza H0. Por tanto, la conclusión estadística que nosotros diríamos es, se rechaza H0 en favor de H1. ¿Por qué? Porque nuestro estadístico calculado, que es ese valor, cae dentro de este sector, que es esa zona de rechazo. Ahí está. Como rechazamos H0, entonces podemos afirmar que existe suficiente evidencia estadística para poder afirmar que las varianzas de las dos muestras son distintas. Y listo. Ahí está entonces. Hemos terminado con esa parte de la prueba de hipótesis. Y listo, tenemos entonces nuestra prueba de hipótesis totalmente resuelta, mis estimadas y estimados estudiantes. Y por último, aquí está. Aquí está. Y por último, en la plataforma viene dado aquí en nuestra presentación viene dado un pequeño detalle que puede servirle o serle útil si es que, o era útil antes, dijémoslo en que era útil antes, cuando se usaban tablas. Y es que a contar de uno puede calcular el otro, ¿sí? Hay una manera de calcularlo, aquí depende de los grados de libertad, pero ya que nosotros tenemos fácilmente nuestro software, usted no va a tener ningún problema ahí, espero, mis estimados estudiantes. ¿Sí? Eso era lo último. Y con ello terminamos completamente nuestros contenidos, mis queridos estudiantes. Con ello, hemos terminado efectivamente todos los contenidos correspondientes a nuestro curso. ¿Sí? Entonces, no tenemos nada más que agregar. Hemos trabajado todo lo que necesitábamos. Yo voy a buscar ahora, en algún lugar de todo lo que tengo guardado de estadística, sé que tengo una tabla resumen con todas las pruebas de hipótesis. Si la encuentro, la voy a dejar subida en la plataforma para que usted lo comience a practicar. ¿Qué es lo que nos queda, mis queridos estudiantes? Solamente practicar pruebas de hipótesis. En estadística inferencial ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos estimación de parámetros, tenemos estimación intervalar y tenemos las pruebas de hipótesis, y es todo lo que usted necesita de estadística inferencial. Eso es la parte que nosotros estamos trabajando de estadística inferencial. Y eso es, mis queridos estudiantes. ¿Dudas con los contenidos que hemos visto hasta este momento? Recibo sus consultas respecto de si tiene dudas con los contenidos que hemos visto hasta ahora. Ninguna duda, perfecto. Vamos bien entonces. Revisemos otro detalle.
de acuerdo a lo que nosotros tenemos planeado, ¿sí? Nuestra tercera prueba sería el próximo día, miércoles 2 de septiembre. Va a funcionar de manera similar a la que hemos trabajado. Sí, no, sé que no he subido sus notas, pero dejarlas hoy día en la tarde van a estar en su plataforma, sí o sí tienen que estar antes de su prueba. Su prueba va a funcionar de forma bastante similar a como hemos trabajado hasta ahora. ¿Sí? Va a funcionar igual que la anterior, una prueba, espero hacerla un poquito menos extensa, eso es lo que ustedes solicitaron, un poquito menos extensa. Usted va a hacer el desarrollo, un horario límite de entrega y se sube a través de la plataforma de la misma manera. Y nosotros el día lunes, que nos queda nuestra clase del día lunes, nos vamos a dedicar única y exclusivamente a responder dudas y consultas respecto de los contenidos que vamos a evaluar. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a evaluar? Déjeme compartir con usted nuestro programa para que podamos revisarlo todos juntos. Sí, nosotros no lo he tachado todavía, pero terminamos con esto el día de hoy. Aquí está. Y vamos entonces a la preparación para nuestra prueba. Lo que vamos a evaluar será intervalos de confianza. Vamos a evaluar. Aquí falta un poquito, ¿sí? Los métodos de estimación. Vamos a comenzar con la parte de método de estimación de los momentos y máxima verosimilitud, los intervalos correspondientes para una población, para la media, para varianza con varianza conocida y con varianza desconocida, los intervalos de confianza, sí, para la media, y también los de proporciones, los intervalos de confianza para dos poblaciones. Están todos los intervalos de confianza que nosotros hemos trabajado. Insisto, no se centre tanto en su cálculo, sino que céntrese un poquitito más en su interpretación. En cuanto a las pruebas de hipótesis, sí, vamos a ver, obviamente, las hipótesis alternativas, dónde están las regiones de rechazo y aceptación, eso usted tiene que manejarlo, y dentro de las pruebas de hipótesis, solo las pruebas de hipótesis que nosotros hemos trabajado. Que les recuerdo que las pruebas de hipótesis que nosotros hemos trabajado han sido, ¿sí? Han sido prueba de hipótesis para la media con varianza conocida y para la media con varianza desconocida, para dos medias o dos muestras con varianza conocidas con varianzas desconocidas pero iguales, pruebas de hipótesis para la varianza, ¿cierto? Y la prueba de hipótesis para dos varianzas o para dos muestras. Y esas son las pruebas de hipótesis que vamos a revisar. Entonces, estimación de parámetros, además, intervalos de confianza, los que hemos trabajado, y las correspondientes pruebas de hipótesis. Eso es todo lo que vamos a evaluar, mis estimados estudiantes. ¿Dónde me centraría yo? Yo centraría mi estudio en las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Claramente ahí va a estar el grosor de la prueba, pero van a ser 3 preguntas, una de cada contenido. Bien, eso en cuanto a las pruebas.